El humo de un cigarrillo distante se mezclaba con el aroma del mar, pero dentro de la choza de Beto, el único olor que importaba era el de metal quemado. El chico de 12 años no veía solo chatarra sobre su mesa de madera astillada. Veía posibilidades donde el mundo solo veía descarte. Su Frankenstein, una PC armada con lo que el lujo había desechado, era su única ventana a un universo que lo ignoraba sistemáticamente. Beto ajustaba los cables con la delicadeza de quien sostiene a un recién nacido. Sus ojos eran pequeños faros de inteligencia en medio de la penumbra. Sabía que el conocimiento era la única arma que la favela no podía arrebatarle. En ese momento, el silencio del cerro fue cortado por el sonido de un motor potente, un intruso de metal y cuero que no pertenecía a aquel código postal de tierra batida. Arthur entró en la choza con el rostro devastado, el tipo de dolor que ningún saldo bancario logra anestesiar. Colocó un disco duro retorcido, negro de hollín, sobre la mesa. «Me dijeron que haces milagros, Beto», susurró Arthur con la voz quebrada. «Todo lo que tengo de mi padre, su sonrisa, la última Navidad, estaba aquí dentro. El fuego se llevó la casa, pero si pierdo esto, lo pierdo a él para siempre». El disparador de la pérdida flotaba en el aire. Beto miró el objeto destruido y luego al hombre roto frente a él. No vio a un millonario, vio a un hijo huérfano, como muchos allí. «El fuego intenta borrar lo que somos», dijo Beto con una sabiduría que no encajaba en sus 12 años. «Pero el código es terco, quiere ser encontrado». El niño comenzó el proceso. El cúter raspaba el metal fundido con un sonido agonizante, pero Beto no temblaba. Usaba hielo común, envuelto en un trapo viejo, para crear un choque térmico. «Estás arriesgando todo en una oportunidad entre 1.000.000», dijo Arthur, observando el hielo derretirse sobre el hardware. Beto respondió sin desviar la mirada. «La diferencia entre la basura y la reliquia es solo el esfuerzo que estés dispuesto a hacer». Arthur sentía el disparador de la esperanza activarse. Veía al niño usar un secador de pelo de plástico barato para calentar los componentes internos mientras enfriaba la carcasa. Era una danza desesperada entre lo caliente y lo frío. «Si logras esto», prometió Arthur, «cambiaré la vida de todos aquí, lo juro». Beto solo sacudió la cabeza. «No lo hago por lo que usted pueda dar. Lo hago porque nadie dijo que fuera posible». El momento de la verdad llegó. Beto conectó los cables remendados a su PC. El monitor de tubo dio un chasquido y la pantalla brilló con un azul fantasmal. El sonido del disco duro intentando girar era un lamento metálico, un clic, 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 que parecía el latido de un corazón en paro cardíaco. Arthur cerró los ojos, incapaz de presenciar el fracaso. Beto escribió furiosamente. Estaba invadiendo el propio firmware del disco, dando órdenes que el fabricante jamás previó. «Despierta», murmuró el niño. «Eres más fuerte que el incendio». De repente, el ruido cambió. El disco se estabilizó en un giro continuo y suave. En el monitor surgió una carpeta titulada «Memorias». La primera foto se abrió. Era el padre de Arthur, joven, sosteniendo a su hijo en brazos. La nitidez de la imagen, rescatada de las cenizas por manos de niño y herramientas de vertedero, era un milagro tecnológico. Arthur cayó de rodillas en el suelo de cemento, sollozando sin control. El disparador de la gratitud se desbordó. El valor de aquel dato era infinito. Era la prueba de que el amor sobrevive al caos. «Gracias por devolverme mi historia», dijo Arthur horas después, con la memoria USB segura contra su pecho como si fuera un tesoro sagrado. Beto solo sonrió, una sonrisa cansada, pero cargada de una autoridad silenciosa. Tenía el poder de restaurar mundos, y lo sabía. Al día siguiente, el disparador de la reciprocidad se manifestó de forma monumental. Camiones cargados de infraestructura subieron la cuesta.
no eran canastas básicas o limosnas pasajeras, sino fibra óptica. Arthur cumplió su promesa: 3 meses de conexión total para cada hogar. La comunidad, antes aislada por el silencio digital, ahora vibraba con la señal de Wi-Fi que llegaba a cada callejón. Mientras el vecindario celebraba la nueva era de información, Beto permanecía en su santuario. Ahora tenía una conexión estable, rápida como un rayo. El monitor de tubo parecía demasiado pequeño para la velocidad que ahora corría por sus venas digitales. Navegando en redes sociales ni jugando. Estaba mirando una pantalla negra con letras verdes. La cámara se enfoca intensamente en sus ojos. El reflejo en su iris mostraba el sitio web de la NASA. No era por maldad ni por codicia. Era el disparador de la curiosidad llevado al extremo. Para quien venció al fuego y a la física con hielo y un cúter, los servidores de Washington eran solo el siguiente nivel de un videojuego que ya sabía cómo ganar. «Dicen que el cielo es el límite», susurró Beto para sí mismo, mientras sus dedos comenzaban a danzar sobre el teclado con una agilidad asombrosa. Pero olvidaron que yo sé cómo hackear el límite. El brillo en su mirada era de puro éxtasis intelectual. Estaba a punto de entrar donde nadie fue invitado. La historia termina con el sonido de una última tecla siendo presionada. El clic del teclado de Beto ecoa como un trueno silencioso que precede a la tormenta. La favela tenía internet, pero el mundo acababa de ganar a un genio que no conocía la palabra imposible. El primer plano final captura el brillo de quien sabe que el código del estante fue solo el comienzo. El próximo código a ser quebrado estaba en las estrellas, y Beto, el chico del vertedero, ya estaba de camino hacia allí.